Bueno, la Universidad Libre Internacional de las Américas, ULIA, es una universidad que trata de defender la vida desde todas las perspectivas posibles. Y dentro de los diferentes programas hay diplomaturas, maestrías, licenciaturas, doctorado en diferentes materias. Ha iniciado este curso con una modalidad nueva, bastante informal, llamados conversatorios, en donde algunos, dos o más personas, podemos entablar un diálogo respecto a un tema. En este caso, utilizamos el diploma de maestría en orientación / mediación familiar que coordina la licenciada María Alicia Reales. Ella, además de ser casada con 32 años de experiencia, que esto es un mérito muy importante, tiene 3 hijos y tiene una fundamentación pedagógica interdisciplinaria a la vez, porque es maestra jardinera, psicóloga, licenciada en ciencias de la familia y licenciada en orientación familiar. Tiene una consultoría Office para atender casos que me quieran consultar privadamente, y también está actuando en una institución en donde tienen agencias y problemas familiares y los atiende bien. Es docente de la Universidad Libre Internacional de las Américas y he dicho también que coordina este diplomatura. Entonces, situamos precisamente esta diplomatura y el objeto de esta conversación en relación al sentido de la orientación familiar y cuál es el rol que usted realiza, María Alicia. Bueno, buenos días para mí, Salvador, buenas tardes para ustedes allá en España. Ante todo, primero agradecer la convocatoria a esta conversación que vamos a tener y bueno, ojalá que sea de utilidad. Y te voy a hacer una pequeña salvedad. No soy psicóloga, soy profesora de psicología. Me dedico en su momento, ahora no, me dedico a la docencia de la psicología. Pero bueno, todo lo demás que has dicho está bien. La orientación familiar es una disciplina académica que hace poco, digamos, hace poco más de 3 décadas que se empezó a organizar como disciplina académica, se desprendió más bien de la terapia familiar y a lo que se dedica es a la familia específicamente. ¿Y usted a qué se dedica, María Alicia? Bueno, yo soy orientadora familiar y justamente me dedico a atender los conflictos familiares y a prevenirlos de alguna manera en las relaciones intrafamiliares. Esa sería... ¿Y esto se contempla dentro de la diplomatura de la Universidad Libre Internacional de América? Sí, la diplomatura dura 1 año y aborda cantidad de temas acerca de la familia. Es decir, empieza desde el momento cero, digamos, desde la formación conyugal, maternidad y paternidad, por supuesto, embarazo, lactancia, hasta el final de la vida. Abarca todos los ciclos vitales del ser humano en el área familiar. Y en un paréntesis, sí. Teniendo en cuenta el contexto en el que se haya situado la familia, tenemos muchos problemas desde el malestar de la cultura con todos los medios que en vez de difundir cultura van como minando, destruyendo la cultura, hasta la desintegración de las familias, pasando por el retraso de la maternidad, el cultivo, más que sucede, el cultivo del divorcio debido a propaganda informal en los medios de comunicación,
la nula natalidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo contempla esto la orientación familiar? ¿Se ocupa o no se ocupa de estos temas? Sí, se ocupa de todos estos temas, pero en el aspecto de más bien preventivo, porque la orientación familiar trabaja con las familias. Antes que todo, todas estas problemáticas que has mencionado apuntan, digamos, al individualismo, a la soledad de la persona, porque el divorcio, la ausencia de natalidad, las interrupciones de los embarazos, que vienen a ser los abortos, apuntan a un individualismo de la persona y a una lógica del deseo, digamos, ¿no? Y lo que la familia, nosotros tenemos que entender es que la familia, nosotros, el ser humano, somos relacionales por naturaleza, porque nacemos en una familia. Entonces, todas las situaciones relacionales que se den en una familia se pueden prevenir, se pueden abordar, se pueden solucionar si las familias acuden, en el caso de necesidad, por ejemplo, a un orientador familiar que se encarga de poder encontrar dentro de cada familia las fortalezas y los aspectos positivos que cada familia tiene. Cada familia es un mundo, ¿no es cierto? Generalmente se dice. Y José Pérez Adam, el doctor Pérez Adam, que es un experto en familia, ha introducido un término muy importante que es el término de extrañeza. ¿Qué significa eso? Que las familias, cada una es distinta de la otra y que en eso radicaría las diferencias. Pero nosotros, en el reconocimiento de los propios y de los ajenos, como ajenos pertenecientes a una familia que no es la mía, estamos reconociendo a un otro. Y en eso consiste la humanización, justamente. No sé si te he respondido. Sí, tomando este tema y la cuestión del individualismo y demás, tenemos dos generaciones, la Z y la millennial, que están tan influidas por la propaganda subliminal que se han desgajado prácticamente de la familia. Tienen el hogar como si fuera una pensión en donde van para dormir a deshoras y a comer cuando les apetezca. Con lo cual, esas comidas en común de todos, la orientación familiar como materia de la diplomatura, ¿qué dice al respecto? Nosotros abordamos, como el programa de la diplomatura abarca todos los ciclos vitales. Entonces, justamente abarca el ciclo vital de los matrimonios medianos, los matrimonios de edades donde tienen hijos pequeños, hijos adolescentes, jóvenes, y bueno, y después los mayores, ¿no? Es decir, que en cada módulo que nosotros tenemos con estos ciclos vitales que acompañan las edades de los hijos, también abordamos las problemáticas que los matrimonios tienen. En el caso que estás nombrando de los millennials, bueno, que son los jóvenes casados actualmente, si empezamos a ver las estadísticas, acá en la Argentina, de cada 1000 personas se casan 4. Es poquísimo. Y hay, a partir de la pandemia, un aumento de un 30% de divorcios. En general, si uno hace una estadística, el 50% de la población nuestra, somos 46 millones de habitantes más o menos, el 50% está divorciado. Y por cada divorcio, 2 se casan. ¿Y cuál es la razón? Y ahí va el tema de los millennials, ¿no? ¿Cuál es la razón que manifiestan por lo que se casan? Una falta de compromiso emocional. Actualmente hay esto que hablaba hace un rato del deseo, yo hago lo que quiero en este momento, lo que siento, lo que me surge, hace que las personas no se comprometan con el otro afectivamente y tampoco puedan sostener en el tiempo el compromiso.
Entonces, se termina ese entusiasmo del principio y ya piensan que se terminó el amor y que hay que empezar a buscar otros rumbos. Pero lo que pasa es que hay tanta diversidad ahora de compromisos, de modos de compromisos, que no se necesariamente creen que el matrimonio sea uno de ellos. Y como por el otro lado, la solución para ser padres tampoco pasa por la unión, sino que ahora también existen las familias monoparentales, existen, bueno, las maternidades subrogadas, tampoco ahora se está prescindiendo del otro para tener hijos. Entonces, eso, en realidad, a lo que se enfrenta la familia en la actualidad, y eso lo abordamos en la diplomatura, es una situación de orden cultural. No solamente se atiende a las fragilidades humanas, que, bueno, que podríamos decir que las fragilidades humanas en el hombre han existido siempre, sino que ahora la familia se enfrenta a esto que propone la cultura y que propone también la ciencia, que Pero facilita. hay un problema ahí. La ciencia en sí Claro, no tenía que haber perdido el carácter esencial de la persona y los valores. Y al mismo exactamente, tiempo tenemos que la familia tan desintegrada, tanto ciencia como familia, son como una brújula que no orienta. Eh, exactamente, y exactamente. entonces podíamos preguntar, ¿los programas de orientación contemplan el buscar que la gente procure ser otra vez una brújula que oriente? La gente me refiero a cada familia. Mira, nosotros, la diplomatura lamentablemente tiene un año y abordamos muchos temas por los que no podemos profundizar como nos gustaría, pero lo que tratamos de hacer es que los alumnos, esto que decía Chesterton, Chesterton decía, tenía un libro que llamaba Lo que está mal en el mundo, y Chesterton decía, ¿por qué no nos fijamos en lo que está bien? Entonces, como opción dentro de la diplomatura, lo que nosotros presentamos es lo que debería ser. Entonces, incorporamos, por ejemplo, nombramos problemáticas. Hay también problemáticas culturales cada vez más fuertes, como son las adicciones, la ideología de género o la perspectiva de género, las violencias. Bueno, entonces, como es tan abarcativo, la familia atraviesa toda nuestra cultura, atraviesa nuestra historia, atraviesa la política, la ciencia. Entonces, bueno, podríamos hablar, pasarnos la vida hablando de la familia. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de presentar dentro de la diplomatura es aquellos recursos, aquellas herramientas que contrarrestan todos estos males de la cultura, nombrando los males de esta cultura nuestra actual. Ponemos como herramientas las virtudes, ponemos como herramientas las relaciones interpersonales a través de la comunicación, de la buena comunicación, que sería, digamos, la forma de llegar a los otros que tenemos dentro de la familia. Y también esta diplomatura se complementa con otra diplomatura que se llama Prácticas de Afirmación Familiar, la dicta el doctor Pérez Adán, porque nosotros nos dedicamos en la diplomatura 2, la diplomatura de orientación y mediación familiar, a lo intrafamiliar. Pero la de PAF, que es la de práctica de formación familiar, se dedica a lo extrafamiliar, o sea, afuera, ad extra. Y hay una cuestión que también es bastante interesante, los beneficiarios. Normalmente la gente demanda la orientación familiar. ¿Cómo está la Eh, demanda por parte de si las yo familias? si tuviera que decirte qué pasa acá en la Argentina, los orientadores familiares hace poco estamos incursionando en la sociedad, nos conocen poco, pero nos está pasando que cuando empiezan a conocer familias o personas dentro de la familia que acuden al orientador familiar,
por una cuestión de comunicación, se van pasando el dato, porque se están entusiasmando con lo que se vive dentro del consultorio de orientación familiar o cuando acuden a los equipos interdisciplinarios y hay un orientador familiar. Porque como uno siempre observa, ¿no? El psicólogo, que es, por ejemplo, una de las disciplinas que también atiende a lo humano, pero atiende a lo patológico. Entonces, la orientación familiar justamente previene lo patológico. Y eso entusiasma a las personas, porque creen que es posible solucionar aquello que la cultura y lo social les presenta como imposible. Es decir, no llegar a acuerdos, llevarse mal con los hijos, hijos que piensan de una manera y padres que piensan de otra. Bueno, todo eso que a veces pareciera que no va a tener nunca un encuentro feliz, la orientación familiar tiene herramientas para presentar y decir, bueno, no, esto se puede solucionar. Entonces, cada vez más, por lo menos en la Argentina, está viéndose que la orientación familiar es posible. A nivel latinoamericano, en Latinoamérica también hay un despertar de la orientación familiar. Yo creo que en España es uno de los lugares donde más funciona la orientación familiar y nosotros nos nutrimos de muchos de ustedes en cuanto a autores, ejemplos, estudios, investigaciones, porque ustedes tienen mucho para poder nosotros copiar, Bueno, informarnos. tengamos en cuenta que esto, no solamente dentro de la globalización, sino dentro de lo que es la realidad cultural hispanoamericana, nosotros hemos bebido bastante de Ciudad Capeluz, Ciencia, etcétera, de Argentina o de otras editoriales de México, de Colombia, etcétera, También. y por ejemplo en la Universidad de Piura tenemos el libro La marcha hacia la soledad, que es un librito de bolsillo muy bueno para entender muchas cosas. Es decir, no es que se copie de aquí, es que todos participamos. La prueba está en los congresos de UDIA, ¿eh? O sea, que Sí, todos nos beneficiamos de todo. Una sí. cuestión que quería plantear. Normalmente, ¿quiénes concurren más a la orientación familiar? ¿Los varones o las mujeres? Yo creo que las mujeres somos las primeras como nos caracterizamos por lo afectivo, bueno, somos las primeras en recurrir a tratar de solucionar. Y por lo menos cuando nosotros estamos en consultorio vienen las mujeres. Pero las ¿Y mujeres arrastran a los maridos? traen a los ¿Arrastran a los... maridos, traen a los maridos. Y bueno, y los maridos se entusiasman muchísimo porque, bueno, ven que en la consultoría, sobre todo, uno plantea conversaciones de la vida, de lo existencial, y es ahí donde se aborda digamos, la solución de la problemática, ¿no? Cuando hay un encuentro de nosotros que también pertenecemos a familias, entonces entendemos de lo que están hablando, no somos ajenos. En realidad todos nos entendemos cuando hablamos de familia, porque todos nacemos en una familia y somos seres familiares como identidad. Es una identidad nuestra la familia. Y sobre todo si se tiene 32 años de vida familiar, es una buena experiencia, ¿no? Exactamente, por supuesto que sí. Sí, yo quería, a propósito de Ulia, o Ulía, como dicen allá en España, aclarar esto también. Esta universidad nuestra, que es tan fantástica, es provida. Es decir, que todos los contenidos de cada curso, de cada diplomatura, de cada especialización, lo que hace es defender la vida desde el minuto cero de la concepción y la perspectiva nuestra es una perspectiva de familia, es una perspectiva pro vida, además de que es gratuita. Es decir, todos trabajamos voluntariamente y también los alumnos pueden ingresar gratuitamente y pueden gozar de todos
los cursos que dicta UNIA. Una cuestión de eficacia de la actividad orientadora. No me refiero solo al curso, sino a la labor del orientador familiar. ¿Se ha notado alguna diferencia entre familias que han participado en los programas de orientación familiar y aquellas que no? Yo sí lo noto, lo noto. Yo hago consultoría y también doy charlas para padres, para familias en distintos lugares. Y cuando encuentro las familias que han estado consultando, encuentro que hay una comprensión de la familia de forma diferente. Porque encuentran estas familias, estos matrimonios que asisten, tienen una apertura distinta a la propuesta que hace la orientación familiar, como dinámica interrelacional, como modo de convivencia. Es distinto de aquel que todavía no ha entrado en esa dinámica, en esas, no tiene esas herramientas. Sí, yo noto la diferencia. Sí. Y también desde una perspectiva de la libertad y el respeto a la dignidad de las personas orientadas, sabemos que hay diferentes modelos de orientación familiar. El modelo que está utilizando la diplomatura y que normalmente, desde una perspectiva de la coherencia, el que practica en sus prácticas de orientación familiar, María Alicia, ¿qué diferencias hay entre estos modelos y el propio? Nosotros, bueno, uno lo acabo de nombrar, que es una perspectiva pro vida. Es decir, defendemos la vida desde el primer segundo. Es decir, que nuestra perspectiva es una perspectiva de familia sustentada en valores cristianos, en valores católicos. Entonces, esta familia también tendrá una mirada trascendente. No es una familia solamente con valores terrenos, sino que también aspiramos a un valor de la fe. Y la fe también es tomada como un recurso positivo dentro de la familia. Entonces, las virtudes que se proponen, que se pueden practicar, las virtudes como hábitos positivos, son virtudes que también practica un católico, o que deberíamos practicar los católicos, ¿no? Pero esa yo creo que es la diferencia. Es una propuesta de familia donde reina en la familia valores cristianos y con una mirada trascendente. ¿Y qué diferencia hay entre los otros modelos, sobre todo los que ofrece el Estado y organizaciones paraestatales, más y esto? Bueno, los modelos estatales, si bien hacen, porque me parece que es así, hacen una defensa de la familia y tratan de plantear buenas prácticas, digamos, dentro de la familia, como son la comunicación, el orden, los hábitos. Yo creo que la mirada es diferente en cuanto a que se respeta también de alguna manera, no sé si, no diría la palabra respeta, no tiene la mirada trascendente. Entonces, esa perspectiva de continuidad, nosotros somos radicalmente hijos. Y ese reconocimiento de la filiación hace que la defensa de la familia tenga una continuidad en el tiempo. Que como no se reconoce como continuidad en el tiempo, cuando no hay un sentido trascendente, esa no es la propuesta que hacen estos otros modelos. Es decir, puede ser una familia que si no funciona nada se puede romper y nada más. ¿El Estado propone o ha montado instituciones de orientación? No te entendí, Salvador. ¿El Estado ha organizado servicios de orientación familiar? El Estado organiza poco. Hay algunos centros de orientación familiar, sobre todo en la capital, en Buenos Aires, en la ciudad,
Autónoma de Buenos Aires, la ciudad ha propuesto unas prácticas de orientación, digamos, pero hay poco sentido, digamos, de preservar a la familia como agente primordial de la sociedad. Y las asociaciones, normalmente la sociedad civil, diferentes grupos sociales y demás, ¿han montado algo? Hay iglesias también, hay iglesias, la iglesia católica en algunos lugares, en algunas parroquias funciona, muy pocas, y en las iglesias también de origen protestante también están funcionando, pero en realidad te diría que es poco. En realidad, hablando de la Argentina en particular, las políticas públicas no atienden a la importancia que tiene la familia. Y apunta más bien o sea, la pobreza la concibe desde otro punto de vista social, sin defensa de la familia, donde la familia... Perdone, ¿usted particularmente pertenece a alguna asociación de orientación familiar? Sí, estamos, nosotros tenemos acá en la Argentina la Asociación Argentina de Orientadores Familiares, que además funciona en relación con otras asociaciones que están en Latinoamérica. Sí, Entonces, ahí se podría difundir bien el modelo de ULIA, ¿no? Sí, sí. De hecho, conocen y además nosotros casi todos los orientadores familiares somos recibidos de acá, de la Universidad Austral, que tiene las licenciaturas en orientación familiar y en ciencias para la familia. Entonces, bueno, también digamos que el sustento, el modelo de familia es este que estábamos diciendo de los valores, ¿no? Y Ulia, yo creo que lo redobla, porque Ulia presenta una defensa provida y la perspectiva es una propuesta del hombre como ser familiar, antes que todo. O sea, que lo que estoy viendo yo es que ese modelo trata de que la brújula oriente otra vez, que no esté loca dando zigzagueos y no nos vuelva locos a todos, ¿no? ¿Qué añadiría, por lo tanto, esta última pregunta? ¿Qué añadiría que no hayamos considerado y que usted considere pertinente expresarlo para conocimiento del público? Yo creo que la orientación familiar ayuda a la comprensión de la familia y que esa comprensión implica encontrarnos en ella nuestro sentido humano. Y además pienso, ustedes tienen un refrán que dice, menea una cuna y cambiarás el mundo. Y yo creo que ese es el significado del estudio de la orientación familiar y de que haya más orientación familiar en nuestra sociedad. La preservación de la familia es preservarnos ser humanos. Pues muchas gracias, María Alicia Reales, y Bueno, felicidades por este tan buen programa que está llevando a cabo. Que llegue a toda la asociación argentina y que dé lecciones y que exporte el modelo también para las otras asociaciones que son concomitantes con la misma. Gracias, felicidades. gracias, Salvador. Hasta pronto. Adiós, María Alicia.